Cuando dejamos, recuerde que estamos estudiando la obra de Jesús, otra vez se lo recuerdo, el cómo Cristo nos ha salvado, en qué consistió toda la salvación. Y hemos estado viendo ya, mis hermanos, los beneficios de la cruz, los beneficios para aquellos por los cuales Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ya vimos que Cristo es nuestra propiciación, vimos que Cristo es nuestra redención, vimos que Cristo es nuestra liberación. Y hoy vamos a ver, y posiblemente, no posiblemente, lo voy a dividir en dos, va a estar dividido en dos partes, mis hermanos. Vamos a ver Cristo nuestra justificación, porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir acerca de la justificación, y lo voy a dividir en dos partes. Va a ser la primera, el próximo culto, si Dios lo permite, sería la segunda. Entonces, Cristo nuestra justificación, si le pueden dar la siguiente. ¿Qué sigue, mi hermano? Vamos a ver la palabra, primeramente, mis hermanos, como siempre tratamos de empezar. Vamos a ver la palabra justificación y primeramente la Biblia. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo se usa esta palabra justificación en la Biblia? Ya que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, se emplean dos formas de esta palabra. Estos términos, mis hermanos, con excepción de algunos pasajes, nos indican un cambio moral de Dios que obra en el ser humano. No indica ningún cambio moral en que Dios obra en el ser humano, sino que normalmente indican una declaración divina respecto al ser humano. Cuando hablamos de la justificación, nos estamos refiriendo a una declaración de Dios hacia el ser humano. ¿Qué sigue, por favor, mi hermano? No está funcionando esta cosa. Como le decía, ¿verdad? Indica la declaración divina, hablando de la justificación, cuando lo vemos en la palabra, indica una declaración divina respecto al ser humano. Comunica la idea de que Dios, en calidad de juez, declara justo al ser humano. Entonces es una declaración. Si lo quiere resumir así, súper resumido, la justificación es una declaración de Dios hacia el ser humano. Eso sería básicamente bien súper resumido, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, encontramos, vamos a leer Romanos 3, 20 al 28. Va a ser una lectura larga, mis hermanos, si quieren me puede seguir ahí en la Biblia, si no aquí va a estar en las pantallas. Porque vamos a analizar cómo Pablo lo dice, las palabras que usa, y vamos a ver qué tan claro es, mis hermanos, a pesar de que para algunas personas, para algunas otras religiones, estos lo complican de más cuando está muy, muy sencillo la palabra. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No me lo muevas todavía, mi hermano. Por las obras de la ley, aunque lo voy a justificar ahorita, de una vez lo adelanto para irlo aplicando, irlo masticando conforme lo vamos leyendo. Pablo está diciendo bien claramente en este versículo que ningún ser humano, nadie puede pararse delante de Dios y decir soy justo o merezco entrar al cielo por mis obras. Lo recordamos cuando Jesús lo habla por ahí en Mateo, si no me equivoco, cuando habla de esa parábola, de que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios, hicimos muchas cosas. Estos cristianos, bueno, no eran cristianos realmente, pero estas personas que pensaban que eran cristianos, hicieron muchas cosas. Hicieron muchas cosas religiosas, ¿sí? Hicieron muchas cosas religiosas. Y póngale más, ¿va? Fuimos a la iglesia, nunca faltamos, dimos ofrenda. Hicieron muchas cosas religiosas. Pero Jesús les dijo, apartaos de mí porque no os conozco. No te conozco. Nunca fuiste parte de mi pueblo, nunca fuiste mi hijo. Hiciste muchas cosas religiosas, pero yo nunca te conocí, yo nunca te salvé, yo nunca te escogí. Amén. Entonces, Pablo nos deja bien claro, ¿eh? Ningún ser humano será justificado, o sea, será declarado justo delante de Dios por medio de la ley o por medio de hacer actos buenos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dejó la ley? ¿Para qué dejó más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento y después vemos algunos en el Nuevo Testamento? Porque por la ley, como dice Pablo, viene el conocimiento del pecado. La ley es la que me indica lo que estoy haciendo mal. Los mandamientos que Dios dejó en su palabra son los que me indican a mí lo que estoy haciendo mal. Si no tenemos una regla inamovible, entonces todo sería relativo. Cada quien sería su propia regla, cada quien se montaría su propio Dios. Pero no es así. Dios nos dejó su palabra, Dios nos dejó sus reglas, su ley, universales, lo cual nos indica cuando estamos haciendo bien o cuando estamos haciendo mal.
Pero ahora, fíjese bien, aparte de la ley, o sea, ya Pablo ya no está hablando de la ley. Dices, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Por qué hace Pablo esa diferencia? Porque el que vino a cumplir la ley de manera perfecta, que nunca pecó, y está hablando de Jesús. La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. ¿Atestiguada la ley en qué sentido? Bueno, que todo ello apuntaba, lo que era el sacrificio de los animalitos, todo eso apuntaba, mis hermanos, o todo eso indicaba al pueblo de Dios que no podían seguir la ley de manera perfecta. Lo ofrecían y a las horas ya estaban pecando otra vez. Por los profetas fue profetizado en el Antiguo Testamento nuestro Señor, que iba a venir y que iba a venir alguien a redimir al pueblo de sus pecados. Es decir, la justicia de Dios, y aquí lo vamos a ir subrayando, ¿eh? Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ya no está hablando Pablo de una justicia que se adquiere por medio de la fe en Jesucristo, no en otro, porque ahora he estado meditando en el estudio de fundamentos y me ha faltado hacer un poquito más énfasis también del lado, he hablado del arminianismo, pero también me ha faltado hacer un énfasis también del lado católico, también del catolicismo romano. Mis hermanos, no hay otro, más que solamente Jesús. No hay otro mediador, no hay otra corredentora, como ya se echaron para atrás. No hay nada, mis hermanos, no hay otro medio. Y en 2 Timoteo lo dice, si no mal recuerdo, porque no hay otro mediador más entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. ¿Verdad? Ahora, ¿para quién? Para todos los que creen. Para todos los que creen. Pero como ya vimos también, el creer es un don de Dios. ¿Verdad? Porque no hay distinción. ¿En qué sentido? En el sentido de asiáticos, africanos, europeos, americanos, en ese sentido, ¿no? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado, no alcanzamos la gloria de Dios. Nadie, a eso se refiere, nadie va a poder llegar al cielo por sus propias obras. Pero después Pablo continúa. Siendo justificados, otra vez, justificados, ¿qué es? Ser declarado justo. El hombre puede llegar a tener ese estado. ¿Cómo? Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, de tal manera, mis hermanos, que nosotros que somos cristianos, que Dios realmente nos ha salvado y que hay una verdadera salvación en nuestro ser, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos de manera gratuita. O sea, por su gracia. Por su gracia, un don inmerecido de Dios. Algo que no merecemos, no lo merecemos, porque lo único que hemos hecho es pecar contra Él, blasfemar contra Él. Pero Dios, en su gran amor y con su gran misericordia con que nos ha amado, nos da esa esperanza ahora para todos nosotros. Esperanza que tenemos ya. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez vea qué celoso es Pablo en dejar claro que la redención es en Cristo. Que somos salvos es por Cristo, que somos alcanzados es por medio de Cristo y de su obra, no de nosotros, no de nosotros. A quien Dios exhibió públicamente, ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de este versículo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿A quien Dios exhibió públicamente? A Jesús. ¿Para qué? Para demostrar su justicia. Para demostrar que usted y yo somos declarados justos, no de manera corrupta, sino que alguien más llevó el castigo, alguien más tuvo que pagar. No somos declarados justos nada más porque al juez se le ocurrió, sino porque el mismo juez se hizo carne y fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esa es la única manera en que Dios nos puede perdonar y seguir siendo justo. Porque si nomás nos perdonara y no cobra su justicia, entonces ya no es justo. Pero Él se convirtió en el justo y al mismo tiempo en el que justifica al hombre pecador. Termina Pablo concluyendo, obvio, es una conclusión obvia. ¿Dónde está pues la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. De la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado, es declarado justo por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces Pablo lo deja bien claro, mis hermanos, Dios lo deja bien claro. Notemos que la justificación, mis hermanos, no implica la idea de hacer justo a alguien. Fíjese bien lo que estoy diciendo, La justificación no implica la idea de hacer justo a alguien, como si poco a poco me fuera ganando la justificación, como si poco a poco me fuera más justificado. No. Dios nos lo está diciendo bien claro a través de Pablo. Somos ya declarados justos. Ya. No hay nada más que hacer en ese aspecto legal. Porque eso es, ahorita lo vemos, pero es eso es una declaración legal. En el momento que Dios me declara, que Dios lo declara a usted justo delante de él por la obra de Cristo, ya. En ese aspecto, hablando de eso, ya no hay nada más que hacer. Somos declarados justos. Entonces no implica, porque el credo católico así lo cree, y otras religiones que lo creen por obras, que me voy ganando ese estado de justicia delante de Dios por medio de las obras que yo hago. Pues totalmente contrario a lo que Pablo dice aquí. Sino que Dios me ha declarado justo. Somos declarados justos delante del juez celestial cuando ponemos nuestra fe en Cristo y su obra. Gálatas 2:16. Otra vez Pablo. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, otra vez, por medio de la fe en Cristo Jesús, también nosotros, otra vez, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces otra vez Pablo repite lo mismo, por medio de la fe hemos creído. Otra vez, lo mismo. Entonces eso. Entonces, mis hermanos, podemos ser declarados justos por la obra de Jesús en la cruz. Tenemos que recordar para esto, mis hermanos, también la doctrina de la imputación. Ya lo hemos visto, ¿sí? La imputación. Cuando nuestros pecados fueron pasados a cuenta de Jesús, todos sus delitos, todos los pecados que usted ha cometido, todos, mis hermanos, pensamiento, acción, los que hizo, los que pensó, todo fue puesto a cuenta de Jesús. De todo su pueblo junto en una sola persona. Y la justicia perfecta de Jesús fue puesta a mi cuenta. Yo voy a entrar en el cielo y usted va a entrar al cielo, mis hermanos, con la justicia de Cristo. Así. O sea, tenemos, no nomás es que, tengo el derecho de entrar al cielo, mis hermanos. No por mis obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Y me tienen que abrir las puertas del cielo. Me tienen que, mis hermanos. Porque su justicia, la justicia de Jesús ahora está puesta en mi lugar. De manera que Jesús, mis hermanos, al ser puesto nuestros pecados en él, Jesús fue culpable en un sentido legal. En un sentido legal, porque obviamente él jamás pecó. Y ahora nosotros, cuando creemos por la fe en Cristo Jesús, su justicia nos es imputada. Somos declarados justos, fíjese bien, no en un sentido real, sino en un sentido legal. Porque en un sentido real no soy justo, soy pecador. Pero en un sentido legal delante de Dios yo ya soy declarado justo. Y ahorita vamos a ver lo de santificación, porque también eso es donde nos podemos confundir. Bueno, vamos a ver una definición, mis hermanos. Una definición, ya vimos cómo Pablo habla de la justificación, cómo la Biblia habla de la justificación. Vamos a definir una definición, la redundancia. La justificación se puede definir, entonces, como el acto legal de Dios por medio del cual declara justo al pecador en base a la perfecta justicia de Jesucristo. Es un acto legal. Esa palabrita es clave, mis hermanos. Es un acto legal por medio del cual Dios nos declara justos al pecador a base de la perfecta justicia de Jesucristo. Fíjese bien, mis hermanos, no es un acto o un proceso de renovación, tal como la regeneración, la conversión y la santificación.
no afecta la condición, sino el estado del pecador delante de Dios. En otras palabras, la justificación es apenas el acto legal. Todavía no hay un cambio en mí. Si lo tratamos de deshebrar, ¿verdad? Porque todo ocurre, ¡pum!, en el momento. Y aún en el momento que ocurre hay mucha discusión de cuándo ocurre y en qué orden. Pero el punto, al final, es, ¡pum!, cuando llega la salvación, ahí desciende todo, mis hermanos. Sí, en nosotros. Entonces, pero sí separamos lo que es la justificación de la regeneración. ¿Sí? Una cosa es lo que acontece en mí y otra cosa es mi estado legal delante de Dios. Entonces, esa sería una definición, mis hermanos. Como decía Pablo, como dice la Biblia, como dice Dios, somos justificados solo por la fe. Solo por la fe, mis hermanos. La fe, mis hermanos, como el único elemento de la justificación, es una doctrina que la Iglesia Católica Romana ha condenado de manera formal y la enfatiza desde el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI. Fíjese el siglo XVI, ¿verdad? Toda la reforma ocurrió entre el siglo XV. Entonces, todo esto viene resultado de la reforma, ¿sí? Y de hecho, la punta de lanza de la reforma, entre las puntas de lanza, podría decir, fue la sola fide, la sola fe. Que somos salvos solo por la fe. Obviamente al clero católico no le gustó eso porque significaba dejar las obras a un lado, dejar toda la esclavitud con la esclavitud que tenían a sus laicos, ¿verdad? Entonces, en el Concilio de Trento, mis hermanos, no lo puse ahí porque no tiene mucho sentido, pero no quiero llenar de más. Pero el Concilio de Trento lo que hacen, en resumidas cuentas, es decir que todo aquel que diga que la salvación es únicamente por la fe, que está condenado al infierno. Así. Y sus palabras tienen, en su sistema doctrinal, pues tienen peso, porque es la iglesia, la única iglesia, y la autoridad de Dios mismo diciendo que todo, según ellos, que todo aquel que diga que la salvación es solo por fe, está condenado al infierno. Eso es lo que ellos dictaminaron en el Concilio de Trento. ¿Y qué es lo que afirman ellos? Ellos dicen que la sola escritura, que la sola fe, la sola fide, no se encuentra en términos claros en las escrituras. ¿Verdad? O en otras palabras, que no se encuentra de manera literal en la escritura. ¿Sí? Y es cierto, mis hermanos, no encontramos un versículo, no hay un versículo que literalmente diga que somos salvos solo por la fe. Como tampoco hay un versículo que literalmente diga que Dios es trino. Ya hemos hablado de eso, que para defender, inclusive nosotros, mis hermanos, para defender una doctrina, inclusive nuestra, eso de que es que no viene literalmente a la Biblia, ok, pero a lo mejor puede venir de manera no tan directa, ¿verdad? Entonces no es un argumento tan válido aún nosotros defendiendo la doctrina, nuestras propias doctrinas, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? Otra vez, no lo dice de manera literal, pero es que está implícito en el versículo. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Esto es lo que significa la sola fide, mis hermanos, que es por medio de la fe para todo el que cree alcanzar la salvación. De nuevo, el argumento es que Pablo no dice sola fe, ¿verdad? Pero no hay forma de escapar de este significado, pues el contexto inmediato lo deja claro. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es que ya no hay otra. O sea, no hay necesidad que Pablo diga solo por la fe. No, porque ya me lo está dejando implícito. Porque me dice que no hay nada, no hay ninguna obra que yo pueda hacer para ganarme ese estatus justo delante de Dios. Está implícito que es solo por la fe. Es solo por la fe, como está implícita la Trinidad y otras doctrinas que no están literalmente en la Biblia, ¿va? Pero ¿qué pasa? Hay otro argumento, ¿va? ¿Qué es lo que dice también el pueblo católico? O el clero católico, mejor dicho. No, es que obras de la ley significa únicamente a los ritos y ceremonias judías. No se refiere a toda obra que el ser humano pueda hacer de manera externa, ¿va? Y están hablando únicamente de las obras de los ritos de las ceremonias judías. Eso es lo que dice el clero católico. Por eso ellos se basan en que sí, es por fe,
pero también mis obras. No las de la ley, o sea, no con las creencias judías, pero sí con obras que yo pueda hacer, como ayudar al prójimo, dar dinero, lo que sea. A eso me refiero. Y lo que hacen ellos es decir, no, es que no son las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Celebrar Pentecostés, no sé, lo que hacía el pueblo judío, ¿no? Por increíble que parezca, mis hermanos, para que te da cuidado, también hay un grupo de cristianos que están creyendo eso, ¿sí? Y se le llama, ¿cómo se le llama? El nuevo, y era algo del nuevo movimiento de Pablo, la nueva interpretación de Pablo, algo así, pero tiene la palabra nuevo. Y dicen exactamente lo mismo, ¿verdad? Que Pablo ahí se está refiriendo únicamente a las obras, los ritos ceremoniales del pueblo judío. La pregunta es si esto realmente así va, si Pablo únicamente se refiere a los ritos judíos. Vamos a ver un versículo. Vamos a ver este versículo como ejemplo para determinar a qué se está refiriendo Pablo, o si ese término, obra de ley, se limita únicamente al pueblo judío, o es un término que nos abarca a todos. Vamos a ver. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Pablo está hablando de la ley, ¿sí? Habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que servimos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra, o sea, en la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, fíjese bien, está hablando de la ley, ¿eh? Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Cómo esto lo prueba, mis hermanos? Porque en el mismo versículo, en los mismos versículos donde Pablo está hablando de la ley, y luego después Pablo dice, la ley me ha mostrado que no debo codiciar. Pablo no está hablando de la ley o de codiciar como algo nomás judío. Todos podemos codiciar. Todos tenemos eso intrínsecamente nosotros. Pablo, cuando habla de la ley, en este versículo, y por lo cual lo entendemos en los demás, no está limitando las obras de la ley a algo judío. Aquí está hablando de la ley como un deseo que existe en su corazón y que existe en el corazón de todos los seres humanos. De todos. Se trata del deseo. Entonces, mis hermanos, cuando Pablo habla de las obras de la ley, está usando la expresión en el sentido más amplio posible. No se puede limitar a ritos o aspectos ceremoniales de la ley judía. Y esto es un versículo nomás, aquí podemos seguirle escarbando, ¿eh? Pero es un versículo donde Pablo habla de la ley, y en el mismo versículo donde Pablo habla de la ley, se refiere a un mandamiento, al 10º mandamiento. El más pequeño, si lo quiere ver entre comillas. Y es un pecado que todos cometemos. Entonces, esta expresión entonces, mis hermanos, incluiría cualquier pensamiento, acción o actitud que busque ganarse la aprobación de Dios mediante una muestra de obediencia a los mandatos de Dios. Entonces, cuando Pablo habla de las obras de la ley, como ya lo vimos en el versículo, no se refiere únicamente a ritos judíos, sino está hablando de toda la acción, cualquier cosa que podamos hacer para tratar de ganarnos un estatus con Dios. Además de versículos que hablan de obras de la ley, pues también tenemos Isaías 64:6. Que aquí yo no sé cómo le hacen para salirse de esta, ¿va? Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Ya. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Nos arrastran. Todos nosotros, mis hermanos, nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia. Este mensaje, mis hermanos, esta sola, mis hermanos, fue la que movió a Martín Lutero. La salvación ya no se trataba de una cuestión de mérito humano, de obras piadosas, de justicia religiosa o penitencia como el catolicismo, sino siendo un precioso regalo de Dios concedido al impío a través de un bendito canal llamado fe. Lutero comentó en la disputa de Edinburgh, si no estoy diciendo mal, dice, la ley dice, haz esto, y eso jamás se hace, o sea, nadie jamás lo puede cumplir.
La gracia, dice la gracia, cree en o sea, en Jesús. Y todo lo de la ley ya está realizado. Todo lo de la ley ya está realizado. Tenemos más versículos, mis hermanos. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No por obras. Romanos 11:6. Fíjese qué texto. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. ¿Sí? De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Sí me explico? O sea, Pablo está diciendo, si es por gracia, ya no hay obra que yo pueda hacer. O sea, las obras quedan descartadas para ganar mi salvación. Ya no queda nada. Porque si es por obra, ya no es por gracia. Si es por gracia, no es por obras. Es lo que Pablo dice, ¿va? Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La obra ya no es obra. Mis hermanos, cualquier religión que le diga a la gente que puede merecerse un estatus aceptable delante de Dios, está enseñando un evangelio falso. Un evangelio falso. Y los que corrompen la verdad de esta manera solo sellan su propia condenación. Como lo dice Judas, ¿verdad? A todos los que le esperan, a todos los falsos maestros lo que les espera. Como siempre, mis hermanos, visitamos también la Confesión de Fe de Westminster. La hemos estado visitando en el capítulo 11. Simplemente escúcheme, no la puse ahí. Dice, a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por nada obrado en ellos o hecho en ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es un don de Dios. Capítulo 11 de Fe de Westminster es el primer párrafo. Ahora, cuando hablamos de justificación, mis hermanos, y como les decía que es una declaración, lo que pasa muchas veces es que lo confundimos con la santificación. Son dos cosas muy diferentes. La santificación sí es un proceso que me va haciendo más a la imagen de Jesús, pero la justificación es una declaración delante de Dios. Son dos cosas diferentes. La santificación. Esto lo vamos a ver más profundo cuando hablemos del Espíritu Santo, pero ahorita nomás para aclarar. La santificación se define como la continua y misericordiosa obra del Espíritu Santo por la cual purifica al pecador de la polución del pecado. Renueva toda su naturaleza de acuerdo a la imagen de Dios y lo capacita para realizar buenas obras. Lo capacita para realizar ahora sí buenas obras. Buenas, con todo el sentido de la palabra. ¿Para ganar salvación? No, ya estoy declarado justo. Pero esas obras que ahora hago, que Dios me lleva a hacer, son para ejercer en mí una imagen cada vez más cerca a Cristo. Entonces, una cosa es la declaración que Dios ha hecho delante de mí, perdón, delante de Dios, y otra cosa es el proceso que aquí, durante este tiempo de vida, Dios va obrando en mí, como ese vaso de barro que hemos visto los lunes, mis hermanos, o como ese pedazo de escultura que Dios está quitando el cincel, con cincelazos, hasta hacernos más a la imagen de Jesucristo. Son dos cosas diferentes, mis hermanos. Vamos a verlas contrastadas. La justificación y la santificación. Número 1, la justificación libera al pecador de la culpa del pecado y adquiere todos los derechos de ser hijo de Dios, incluyendo su herencia eterna. Al ser justificados, mis hermanos, adquirimos los derechos. Al ser declarados justos, adquirimos el derecho de ser adoptados. Somos en el momento adoptados por Dios. Y por derecho a la vida eterna y coherederos con Cristo. Eso lo vamos a ver también después. La santificación, ¿qué dice? Remueve del pecador la corrupción del pecado y lo renueva de acuerdo a la imagen de Dios. Es una cosa que me declara y otra cosa es el proceso que yo vivo aquí en la tierra antes de llegar a Él. Ahora, quiero aclarar, mis hermanos, todo cristiano, el Espíritu Santo promete que va a terminar la obra en nosotros. O sea, de que llegamos a la imagen de Cristo, llegamos a la imagen de Cristo.
Otra vez, no por nosotros, si hay un esfuerzo y una responsabilidad, pero el Espíritu Santo lo asegura. O en otras palabras, o por las buenas, o por las no tan buenas. ¿Ah? Pero que te hago la imagen de Dios, te hago la imagen de Cristo. Bueno, no me quiero adelantar, pero no me adelanto. Número 2. La justificación se lleva a cabo en el tribunal de Dios. Fíjese, fuera de la vida del pecador. Si bien es cierto que se logra por medio de la fe, ¿va? Porque dice, si bien es cierto por medio de la fe, porque es por medio de la fe aquí en la tierra, ¿va? Es aquí donde tengo fe. En un momento Dios me hace tener fe en Él. Pero es llevado a cabo en el tribunal de Dios. La santificación ocurre en la vida interior del Hijo de Dios y afecta gradualmente todo su ser. No es que gradualmente soy salvo, ojo. No es que gradualmente soy salvo, no. En el momento que Dios me regenera, ahí me regenera y soy salvo ahí. Y mi vida cambia 180 grados. Si era borracho, dejé de ser borracho. Si era mal hablado, dejé de ser mal hablado. Mi vida cambia totalmente. 180 grados cambia mi vida si soy verdaderamente cristiano. Ya no soy el que era. Pero todavía no soy perfecto. Y en esa obra es lo que llamamos santificación. Mi consagración y la santificación es el Espíritu Santo haciendo efectiva esa consagración. Y si no me consagro por las buenas, Dios me hace consagrar. Número 3. La justificación ocurre de forma completa, de una vez para siempre. No se repite ni tampoco es un proceso. No se repite ni tampoco es un proceso. La santificación, por otro lado, es un proceso continuo que no llega a realizarse plenamente en la vida presente. Es cuando Dios nos lleva a su presencia que somos completados a la imagen de Jesucristo. El número 4, si bien ambas son fruto de los méritos de Cristo, se atribuye la obra de la justificación particularmente al Padre y la santificación al Espíritu Santo. Por eso le decía que vamos a ver la santificación más profundidad cuando veamos o estudiemos a la persona del Espíritu Santo. Y recuerde, ya lo hemos visto varias veces, siempre vemos en la historia de la redención, siempre vemos a las tres personas de la Trinidad actuando con diferentes responsabilidades, con diferentes roles, pero siempre las tres involucradas en la obra de salvación. Ahora, vamos a hablar de dos tipos de perdón que son necesarios, porque le adelanto la pregunta que le hace. Fíjese bien. Aquí está. Si somos declarados justos, ¿sí? Si somos declarados justos, y esa declaración justa es por los pecados pasados, presentes y futuros, ¿por qué le sigo pidiendo perdón a Dios? ¿Por qué le tengo que seguir pidiendo perdón a Dios? Ya como hijo. Si soy declarado justo y esa justicia y esos pecados que Jesús cargó en la cruz fueron el pasado, presente y futuro, ya están perdonados, ya están pagados, ¿por qué como hijo la Biblia, Jesucristo, los apóstoles nos mandan a seguir como hijos pidiéndole perdón a Dios? Como que no tendría, parece como si fuera una contradicción, ¿no? Y es algo que el catolicismo no entiende. Para eso lo dividimos, para poder entenderlo, lo dividimos de esta manera, mis hermanos. El perdón jurídico y el perdón paternal. El perdón jurídico y el perdón paternal. Lo dividimos de esta manera, mis hermanos, para poder entender, y ahorita va a caer tal cual cada cosa en su lugar. Perdón jurídico, mis hermanos. ¿Qué nos referimos con perdón jurídico? Se refiere al perdón que se concede la justificación y que se aplica a todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y por eso incluye la remoción de toda culpa y castigo. Esto surge del hecho de que la justificación no admite repetición. Entonces, el perdón jurídico es el perdón que se me otorga en el momento que Dios me declara justo. Sí, por eso tiene la palabra jurídico. En ese juicio, ahí es donde Dios me declara justo y se me otorga el perdón. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Vida eterna. Somos declarados justos de manera eterna, una sola vez. Una sola vez.
Este perdón es el que Dios otorga como juez. Este es el perdón que fue comprado por la expiación de Cristo cuando sufrió en su lugar. Ese tipo de perdón nos libra de cualquier amenaza de condenación eterna. Es el perdón de la justificación. Tal absolución es completamente inmediata y única y nunca tiene que buscarse de nuevo. En el momento que soy declarado justo, yo no tengo que estar pidiéndole a Dios, Señor, declárame justo, hazme tu hijo. No. En el momento que Dios me dice, ya eres mi hijo, ya soy su hijo, tal cual. No hay más, no tengo que buscarle más. ¿Sí? Romanos 8:32, eso es lo bonito de Romanos, el capítulo 8. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Tenemos una herencia por causa del sacrificio de Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Se da cuenta? O sea, ya no hay nadie ni nada que me pueda quitar mi posición justa delante de Dios, ni mi estatus como hijo delante de Dios. Ya nadie me va a poder quitar la adopción, ya nadie me va a poder quitar mi estatus. Ni Dios, ni Dios, porque Él mismo es el que me declaró justo. ¿Quién es el que condena? Es Dios el que condena, pero Cristo, Jesús, el que murió por mí. Si más aún, Él que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Tengo al juez y tengo un abogado y el mismo juez me declaró justo. O sea, estoy bien protegido. Entonces, como le decía, ¿verdad? ¿Por qué Jesús, por qué los apóstoles nos exhortan a confesar nuestro pecado para que sea perdonado? Bueno, ahí es donde entra el perdón paternal, mis hermanos. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que ya como hijos nacidos de nuevo, seguimos pecando. Y estos pecados desagradan a Dios como juez. Perdón, como padre nuestro, ya no como juez. Entonces, después de que somos declarados justos, mis hermanos, ya no entramos en una relación que Dios con juez. Perdón, hombre con Dios juez, sino al hombre con Dios mi Padre. Ya entro en una relación íntima con Él. Ya no soy simplemente una creación. Ahora soy su hijo. Ahora soy su hijo. Por eso, mis hermanos, Jesús nos dice que oremos así. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego versículo 12, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Primero, Jesús nos dice que le llamemos ya Padre a Dios. Inaudito entre los judíos. Esto no se hacía entre los judíos. Pero ahora nosotros que estamos reconciliados por medio de Jesucristo le podemos decir Padre. O Padre, dice Pablo en Romanos 8. Pero además también en la misma oración que Jesús nos deja como modelo, nos está diciendo que pidamos perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Entonces Jesús no lo manda. Jesús no lo manda. Nuestros pecados, mis hermanos, aún constituyen actos culpables. Aunque la culpa ha sido saldada, ya como hijo, yo sigo siendo culpable, e inclusive hasta más grave, le podría decir, aunque no soy condenado, es más grave porque ya lo conozco. Soy su hijo y aún así peco. Pero a pesar de que es más grave, eso ya está pagado en la cruz de Calvario. ¿Sí? Seguimos siendo culpables en el sentido de hijo contra papá. Y como tales requieren confesión. La conciencia de culpabilidad no ha desaparecido. La conciencia de culpabilidad de nosotros no ha desaparecido. Al contrario, yo diría que se ha potenciado. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo el querer como nacer. Ahora ya soy sensible a las cosas de Dios. Ahora ya busco agradarle a Dios. Mi pecado me pesa más que, bueno, se supone que debería pesar más que antes. Y no al revés, porque a veces eso pasa con cristianos. Parece que con el tiempo la conciencia del pecado se va haciendo más baja, como que ya es más pasalona. Pero no debe ser así, debe ser el contrario. Debe ser el contrario. Somos exhortados, mis hermanos, entonces, a confesar nuestro pecado y a buscar seguridad reconfortante del perdón. Al pecar, como hijos, ofendemos a nuestro Padre. Nuestro Padre no se agrada de nuestro pecado. Por eso necesitamos el perdón paternal.
Y mi hermano, yo quiero hacer énfasis poquito, aunque no lo traiga aquí que la hace. Quiero hacer énfasis poquito en eso. Dios se duele por nuestro pecado, hermano. Dios no se mueve por sentimentalismos. A Dios no lo va a mover sus lágrimas ni mis lágrimas. Pero Dios se duele con nuestro pecado y mi pecado. Yo lo decía, lo compartí en el culto de varones, mis hermanos, y este lunes y le decía, de nada sirve, porque a veces pensamos que estamos luchando con el pecado y no es cierto. De nada sirve sentir bonito un día, pasar al altar, llorar, decir, Señor, perdóname por lo que he hecho y el pecado. Ok, sentiste bonito, pero ¿qué pasa después? ¿Te arrepentiste o te dio remordimiento? De nada sirve que toquemos muy bonito, que no lo hacemos. De nada sirve que se sienta muy bonito, de nada sirve nada de eso. Si no causa un arrepentimiento genuino en usted. Y de una vez se lo digo, ya los varones ya se lo saben. De una vez se lo digo, no le eche la culpa ni a los músicos, ni al pastor, ni a la iglesia. Es su culpa, hermano, es mi culpa. No es porque ya no tocan igual que antes. No le eche la culpa a lo externo. Nunca es lo externo, es usted. O por lo regular, al menos puedo decir. Entonces, mis hermanos, a Dios se duele. Y aquí iba con eso, mis hermanos. Que podemos estar con un pecado y venimos y nos da remordimiento y después duramos un día, 2, una semana o a lo mejor un mes, mis hermanos, sin volver a caer en el mismo pecado. Pero después de un mes duramos otros 3 meses en el mismo pecado otra vez. Y otra vez sentimos bonito y otra vez nos paramos y otra vez un mes sin pecar y otra vez 3 meses con el mismo pecado. Mi hermano, usted no está dejando ese pecado. Usted está siendo recurrente en ese pecado. Porque claramente no se ha arrepentido. Ha tenido remordimiento, pero arrepentimiento no. Porque seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. El único que se engaña ahí, ¿quién es? Yo. Ustedes. Porque a Dios no. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Por eso es importante la lectura de la palabra. Como leímos el lunes de varones, es la palabra la que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Es la palabra que demuestra, Germán, no has dejado tu pecado, no te hagas. Es la predicación la que demuestra, Germán, no has dejado tu pecado, no te hagas. No es que me la estén tirando. Me la está tirando Dios, Él sí me la está tirando. Y directa. Y aquí es lo que voy con todo esto. Dios se duele que no dejemos el pecado, hermano. Pídele a Dios, mi hermano. Dios sabrá por qué lo estoy. Pídele a Dios, mi hermano. Si está en un pecado recurrente, que le dé dolor, porque a Él le duele, hermano. Dios no está feliz. Dios no se agrada que estemos pecando y pecando y pecando y puro remordimiento y remordimiento y remordimiento. Dios no le agrada eso. Y Dios se duele. Y fíjate, ni siquiera le estoy diciendo que no es salvo, Estoy diciendo, si es salvo, Dios es su Padre, reconcíliese, por favor. Yo sí le ruego, Él no le va a rogar. Yo sí. Por favor, hermano, escudriñemos. Si no tenemos por ahí un pecado recurrente, que a Dios no le está agradando, que no está haciendo feliz a Dios. Mira, hermano, yo creo que el mayor deleite como padres cristianos es ver a nuestros hijos, pues, más o menos morales. Y el mayor deleite todo va a venir el día que se entreguen a Cristo. Pero nos deleita que nos respeten, nos deleita que nos tengan aprecio, nos deleita que nos presuman, nos deleita. ¿Verdad que sí? Y puedo estar aquí todo el día, hermano. ¿Cómo se siente Dios de usted como hijo, hermano? Dios sabrá. Fíjese bien. Me ha pasado últimamente, me ha pasado como 2 o 3 veces, que escucho, o mi esposa escucha a mi hija, ese es mi papá. Está con otros niños, lo que sea, convive. Y por eso se lo digo, porque es lo que Dios me traía a mi mente. ¿Sientes bonito, Germán? Sí. ¿Y tú como hijo para conmigo? ¿Qué? Porque no me falla mi papá. Mi padre no me falla. Él no. Yo sí le puedo fallar a mi hija. Y un día ya no me va a presumir con tanta.
elocuencia, porque va a conocer que su papá es imperfecto. Pero nosotros sí le fallamos a él como hijo. Pidámosle a Dios, mis hermanos, que nos ayude. ¿Qué pasa, mis hermanos? Al ser perdonados, vuelve a avivarse y se fortalece por medio de la confesión, la oración y el ejercicio renovado de la fe, lo cual se oscurece por el pecado muchas veces. Por el pecado como Él, como nuestro Padre. El pecado lo que ocasiona es que nosotros, si somos verdaderamente sus hijos, nos va a pasar lo mismo que le pasó a David. Hasta consecuencias físicas, mis huesos se dolieron, como dice David. Vuélveme el gozo de mi salvación, dice David. No es que no seamos hijos, hermanos. Fíjese bien. No es que no seamos hijos. Sí somos, pero andamos mal. Y por eso no hay gozo, por eso no hay felicidad, por eso no disfrutan las cosas más pequeñas de la vida. Es por eso. Porque no ha dejado ese pecado. Y no va a crecer hasta que no deje el pecado. No va a avanzar hasta que no deje el pecado. ¿Por qué se lo digo? Por experiencia también. No va a avanzar hasta que no deje el pecado. Hebreos 12, para que se animen, mis hermanos, para que nos animemos. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ya hemos puesto este ejemplo muchísimas veces, mis hermanos. Pero en medio de cuando nuestros niños andan jugando en un parque o lo que sea, en medio de otros niños, a mí me interesa y mis ojos están puestos en mi hija. Y a mí me interesa que mi hija se porte bien. No me interesan los demás niños que están ahí. Me interesa mi hija. Bueno, si soy hijo de Dios, le va a interesar Germán, le va a interesar Oscar, le va a interesar Saturnino, le va a interesar Estela, le va a interesar su hijo. No los demás, su hijo. Y si soy su hijo, él me tiene que disciplinar. Me tiene que disciplinar, hermano. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Si no ha experimentado, mis hermanos, disciplina en su vida, como cristiano, entre comillas, a lo mejor no es hijo. Y ahí no traigo todo el texto. Fíjese, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Al contrario, los padres que no disciplinan a sus hijos, ¿qué están diciendo de manera indirecta? No me interesas. No me interesa tu vida. No me interesa cómo te está yendo. Ahí está el dinero, ahí hay comida y está el carro. Ya me voy. Casos de la vida real. Cuando no hay disciplina del padre, es porque no, o madre, no es porque no le interesan sus hijos. Cuando hay disciplina de los padres, ¿por qué crees? Porque me interesa mi hijo. Y a veces como hijos, terrenalmente hablando y espiritualmente hablando, renegamos por la disciplina. Y en lugar de entender que Dios me ama y por eso me disciplina, entendemos lo contrario, aún terrenalmente también. Mi mamá o mi papá me corrige porque no me ama, no me quiere, no me comprende. No, bueno, Dios nos comprende, nos ama y sabe por lo que estamos pasando. Si me disciplina, si me da mi nalgada, si me da mi cincelazo, es porque lo necesito. Y es porque me ama, porque no me va a dejar así. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos. Y otra versión dice bastardos y no hijos verdaderos. Yo le pregunto a mi hermano si a lo mejor no es un bastardo por ahí. Que no seamos, mis hermanos, sino que seamos hijos que les falta obedecer mejor, que les falta ajustar cuentas, pero hijos. Ya para terminar, mis hermanos. Perdón. Dice, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, al presente, cuando me está pasando y Dios me está disciplinando, parece que no tengo nada que gozarme, porque Dios me está dando mis nalgadas. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, el autor de Hebreos, o mis teólogos que me escudriñan todo. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos, mis hermanos? Que la disciplina en mí
Si soy verdaderamente disciplinado por Dios, me tiene que causar fruto de justicia. O sea, tiene que haber un crecimiento. Se vio que subí un escalón porque aprendí de la nalgada, ya no voy a volver a ser así y cambio. Me arrepiento. Un cambio de dirección. Y hay en mí fruto de la disciplina que me causó Dios. Fruto palpable, visible de lo que Dios hizo en mí. Entonces, el perdón jurídico nos libra de la condenación a manos de un juez agraviador y omnipotente. El perdón paternal arregla las cosas con un padre dolido y angustiado, pero amoroso. El perdón jurídico nos da una posición inconmovible ante el trono del juicio divino. El perdón paternal tiene que ver con la condición de nuestra santificación en cualquier momento dado. Y es dispensado desde el trono de la gracia divina. Se lo repetí. Entonces, mis hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hemos pecado, mis hermanos, pídale perdón a Dios. Gócese de que ha sido salvado, de que Dios lo ha alcanzado cuando usted no buscaba nada y que lo ha declarado justo no por lo que hace, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, hoy Dios nos llama a todos a escudriñar esa relación paternal, esa relación con nuestro Padre. ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Se agrada nuestro Padre a nosotros? ¿Nuestro Padre nos presumiría? No sé, mis hermanos. Cada quien lo tenemos, cada quien sabe. Y sobre todo el Espíritu Santo es el que escudriña en su corazón. Primera parte, mis hermanos. Vamos a ver la segunda parte del siguiente culto, si Dios lo permite.